Por alguna razón no elegí abogacía. Quizás me influyó, pero esto sería para análisis, un abuelo que le regaló tempranamente una obra de Freud a mi hermano y un interés general que apareció en la orientación vocacional por prácticas que tuvieran que ver con salud en su conjunto, digamos. Estaba como orientada fuertemente para pensar simultáneamente las ciencias biológicas y las cuestiones de la filosofía y sociales, según me dijeron. Y en ese contexto elegí psicología, que era una carrera bastante nueva. Eso es un camino largo, porque yo me recibí como psicóloga con una fuerte formación psicoanalítica y tenía además una especificidad, que era trabajar en clínica de niños, en observación. Mi trabajo de investigación final fue observación de lactantes, y simultáneamente tenía mucho interés en lo social, una práctica política, estudiaba temas sociales, pero estos eran como dos líneas paralelas que no confluían hasta que empezaron a confluir cuando por un lado tuve que trabajar asistiendo a víctimas del terrorismo de Estado y exilio en México, cuando finalmente tuve que trabajar en Nicaragua en el equipo interdisciplinario, posteriormente en el equipo internacional de salud mental México-Nicaragua. Termino teniendo que colaborar en la elaboración de políticas ya de salud mental para un país completo. Cuando vuelvo a la Argentina, en la Escuela de Salud Pública hago un posgrado, que en realidad es en salud pública, son 1.200 horas presenciales, 6 horas diarias de clase, totalmente externada del campo de la psicología y de la salud mental para trabajar interdisciplinariamente con médicos, veterinarios, etc., pensando en las problemáticas generales de salud. Y luego retorno con ese bagaje para incorporar la salud mental en el campo de la salud en general. En mi trayectoria personal me ha honrado ser su alumna en los seminarios de posgrado. Siempre acudo a sus textos muy tempranos, cuando apenas recuperar la democracia. Ella hablaba ya de la necesidad del trabajo interdisciplinario y teorizó sobre la interdisciplina en salud mental. Los trabajos de análisis, por ejemplo, de políticas públicas en materia de salud mental, que no abundaban en ese tiempo, y la verdad que da gusto leer con qué claridad ella podía en ese tiempo ver cosas que después nosotros pudimos transitar de otro modo en nuestra experiencia. Desde siempre, desde que nos conocemos, Alicia adecuó su comportamiento teórico, científico, hasta emocional, en función de un profundo compromiso político. Una de sus preocupaciones es la salud mental y los ajustes neoliberales, en la cual ha trabajado con mucha riqueza, con mucha profundidad, ¿no es cierto? Y como vuelvo a repetir, un gran compromiso. Me parece bárbaro que tenga este reconocimiento una persona como Alicia Stolquire, que es realmente hermosa en cualquiera de sus perfiles. Conocí una segunda Alicia en su historia de militante político de los 70, y sobre todo una Alicia sumamente comprometida con la defensa de los derechos humanos. Ella fue desde la clínica, pensó siempre modos de intervención en relación con los familiares que eran querellantes de las causas por derechos humanos y delitos contra la humanidad en este país. A ver, lo primero que hay que aclarar es que locura no es una categoría del campo de la medicina, no es una categoría del campo de la psicopatología. Locura es una categoría social. Quiere decir, es la forma en que una sociedad moderna construye una cierta representación y una serie de prácticas en las cuales encuadra a determinadas personas que va a considerar habiendo perdido la razón o estando locas. Dentro de esas personas hay de todo. O sea, ojalá salga el sol perdido. Cuando se está generando como una química, una especie de magia
que puede ser tan pero tan intensa que hoy en día la sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar. Superpoderoso. El perdido. Nadie lo puede parar. El perdido no viene conmigo. El perdido. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la locura genera ese efecto tan contundente e imbatible. Para mí es así. Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura que llegó a ser efectiva. Para mí es así, sí. Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura. Sí, mucha locura. Sí. Mucha locura, sí. El tema de los prejuicios y los estigmas, ¿no lo tendremos que sanar alguna vez? Mi logro sería poder mostrarme. ¿Cuál sería el tuyo? Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental, actual o pasado. LT22, Radio La Colifata, sabias palabras. Se dice que la ley prohíbe la internación. No es así. La ley de salud mental permite la internación involuntaria. Lo que pasa es que la rodea de, por decirlo de alguna manera, de recaudos legales para evitar los excesos ante una medida que se considera extrema, como es la privación de libertad. Antes era fácil internar y era muy difícil externar, porque la ley desplaza de la idea de peligrosidad del Código Civil del siglo XIX, desplaza a condición de internación involuntaria a riesgo cierto e inminente. Lo que está en debate hoy en día es, por un lado, cuáles son los derechos y las potencialidades de estas personas y cómo se desmantela esta lógica asilar manicomial con la cual se ha trabajado durante varios siglos y que ha producido de alguna manera una hiposuficiencia jurídica, es el término que utiliza Alfredo Kraut, o sea, una ausencia de derechos. Entonces, el campo de la salud mental, lo que caracteriza lo que nosotros llamamos salud mental, es un campo de prácticas sociales que tiene un núcleo central, que es que la modernidad instituyó una forma asistencial para estas personas, así consideradas locas, que consistía en el encierro. Hay personas a quienes la psiquiatría diagnostica como psicóticas. La característica de estas personas, hago esta aclaración porque los cuadros psicopatológicos son herramientas que utiliza la medicina y la psiquiatría, no son cosas que la gente es. Que la Universidad Autónoma de Entre Ríos le otorgue este título de máximo honor a Alicia Stolkiner es sin duda un acto de justicia y un acto de reconocimiento muy merecido para alguien que ha hecho de su trabajo en la universidad y de su trabajo en su campo profesional una lucha larga de compromiso con los mejores valores de la universidad pública. Y me honra que mi universidad esté en este momento ofreciendo tal distinción a la doctora Alicia Stolkiner.